Muy bien. Siendo las 10:45, retomamos la sesión. Luego del cuarto intermedio se va a dar lectura a la modificación efectuada en uno de los considerandos de este proyecto de comunicación. Que las posibilidades de su gestión y fundamentalmente su financiamiento en la actualidad pasan más por la órbita nacional por intermedio del ENARSA, ENOSA, y que se encuentran, y que por información del Departamento Ejecutivo se encuentran culminando la evaluación técnica de los proyectos previo a la licitación de la obra, pero definida ya su implementación en el partido de Pinamar por cuestiones de jurisdicción en relación a al concesionario del servicio y operador de la futura planta. Voy a someter a votación esta modificación consensuada por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad. Concejal Ocampo tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En principio, es claro que los vecinos tienen el derecho, por eso nosotros también corresponde que demos esa devolución, nuestra opinión, y ya me he puesto a trabajar y a ver la posibilidad de esto que se vuelva a impulsar, ¿no es cierto? Que a simple intención sería bueno que se haga del otro lado porque hay un 20% de la obra, que ambientalmente sería conveniente, ¿no es cierto? Pero es una obra de necesidad de urgencia. Por lo tanto, hay algo avanzado, ¿no es cierto? Principalmente con la financiación de la obra, que creo que es el punto más complejo, por más que nosotros hubiéramos definido algo ahora, no hay financiación de la obra, por eso es el punto que a mí me preocupa, ¿no? Y no retroceder todo a foja cero, porque en realidad, no solo por lo político, ¿no es cierto? ¿Por qué digo lo político? Porque creo que ninguno de este cuerpo ni del Ejecutivo se niega y reconoce que la obra se tiene que llevar adelante urgentemente. Ayer casualmente iba por Bunge y se sentían aromas muy fuertes, ¿no es cierto? Y yo creo, hoy es viernes, ya empieza a venir, y yo les digo sinceramente, a mí muchas veces hasta me da vergüenza decir que Pinamar no tiene una planta de tratamiento cloacal. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Al margen de lo político, de la financiación, lógicamente que ambientalmente también no me gustaría que se haga de este lado. Pero el tema es que hay que hacerlo. Y el tema es que no se puede demorar más. Y yo creo que los tiempos se acortan. Y uno de los objetivos principales de los que ingresábamos al terreno político era dar respuestas a las necesidades de urgencia. Y ahí mencionaba el Frente Marítimo y la planta de tratamiento. Y por eso que es válido los profesionales que han firmado, los que proponen que se realice la obra del lado de Madariaga, que por supuesto que, como lo mencioné anteriormente, no estaría en contra, pero lo importante es la viabilidad que tenga realizar la obra del otro lado. No sé qué opinión tiene el intendente, que no es un tema menor porque no es nuestro distrito, o sea que también hay que ver la opinión, porque hoy tenemos gobierno a nivel nacional, provincial y municipal. Pero ¿qué pasaría también si hay un cambio de gobierno en Madariaga o en Pinamar? Digo, ¿no? Yo creo que eso también hay que analizarlo. Y simplemente mi voluntad es que se lleve adelante y la obra se haga. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Ocampo. Voy a someter a votación la comunicación planteada en el punto número 10 del orden del día. Por la afirmativa, aprobada por unanimidad. Vamos a retomar ahora el orden del día. Continuamos con la Comisión de Interpretación de Asuntos Legales y Especiales.